Soy el doctor Antoni Pessarrodona, jefe de servicio del Hospital Universitario Mutua de Terrassa, y voy a presentarles el tratamiento de los miomas con radiofrecuencia. Clásicamente, los ginecólogos hemos utilizado procedimientos exeréticos para tratar los miomas. El más común, la histerectomía, y más recientemente la histerectomía. Estos dos procedimientos en los últimos años se han adaptado a el acceso mínimamente invasivo, realizando la laparoscopia, o también como alternativa la resección histeroscópica de los miomas submucosos. Pero ya desde hace unos 20 años se han propuesto alternativas a este tipo de tratamiento, menos invasivas, y sobre todo que permitieran a nuestras pacientes volver a la actividad normal de una manera más rápida. La embolización de las arterias uterinas forma parte de estos procesos, los procedimientos oclusivos, que lo que buscan es limitar el aporte vascular al mioma y lograr una necrosis del mismo. El inconveniente que tienen estos procedimientos es que esta necrosis provoca dolor y por lo tanto el manejo del dolor en el posoperatorio puede dar problemas. Es cierto que existen alternativas, como por ejemplo la oclusión durante unas horas por vía transvaginal o el clipado por vía laparoscópica, que tal vez tienen unas ciertas ventajas respecto a la embolización. Más recientemente se han puesto en marcha una serie de procedimientos ablativos hipertérmicos que se basan en la coagulación de las proteínas mediante calor, que podemos deliberar en nuestro mioma de varias maneras, ya sea por radiofrecuencia o microondas o a través de ultrasonidos de alta intensidad. Como hemos dicho, los tratamientos ablativos se basan en la desnaturalización de las proteínas mediante el calor. Tenemos que llegar a una temperatura de unos 60 a 100 grados y eso lo podemos hacer de varias maneras. O por punción, directamente introduciendo una aguja dentro del mioma, que sería la radiofrecuencia y los microondas, o mediante ultrasonidos de alta intensidad, ya sean guiados por ecografía o guiados por resonancia. Nosotros vamos a centrar esta presentación en la ablación hipertérmica guiada por ultrasonidos mediante radiofrecuencia. Como hemos comentado, el tratamiento se basa en lograr aumentar la temperatura del tejido del mioma entre 60 y 100 grados, no pasar estos 100 grados para evitar la carbonización del mioma, y esto lo que provoca es una necrosis coagulativa del mioma y una vacuolización de las células del mioma. Una de las ventajas que tiene este tratamiento es que delimita muy bien la zona tratada de la zona sin tratar, lo que nos hará que el miometrio de alrededor de nuestro mioma quede preservado. Aquí podemos ver un poco el equipo del que disponemos: una unidad de energía, una bomba que lo que hace es vehicular agua helada y la aguja que vamos a introducir ecoguiadamente en nuestro mioma. La energía es pues suministrada por una unidad de control con una potencia máxima de 200 vatios, y esta unidad lo que hace es medir constantemente la impedancia del tejido, con lo cual lo que logramos es que cuando este tejido ya está coagulado, ya no tiene electrolitos y por lo tanto no deja pasar la energía, la propia unidad disminuye la potencia, con lo cual evitamos sobre todo uno de los efectos no deseados, que es la carbonización.
Otra de las cosas que permiten esta unidad es refrigerar la aguja con un flujo continuo de agua helada que evitará tanto la carbonización en la punta de la aguja como que esta aguja se caliente y pueda provocar una lesión en tejidos circundantes, lo cual no nos interesaría. Aquí podemos ver el montaje, en este caso para una ablación tiroidea, pero sería lo mismo para los miomas. Tenemos la unidad, esta unidad está conectada a la aguja y tenemos unos electrodos de retorno. Normalmente utilizamos uno o dos electrodos de retorno, dependiendo un poco del tipo de tratamiento que tengamos que hacer, y la bomba de infusión de agua helada que refrigerará todo este montaje. ¿Cómo realizamos la técnica? La técnica se realiza en quirófano, normalmente o con sedación o con una anestesia con mascarilla laringea, o también la podemos utilizar una raquianestesia en posición ginecológica, y nuestro acceso generalmente es transvaginal, ya sea transcervical o a través de los fondos vaginales, dependiendo de dónde tenemos localizado el mioma y cuál es el mejor acceso. Con este equipo también podemos realizar evidentemente el abordaje transabdominal y, si hiciera falta, el abordaje translaparoscópico. Como podéis ver, aquí tenemos las diferentes opciones de abordaje. Se ha descrito pues tanto un abordaje laparoscópico con control ecográfico, abordaje transabdominal, abordaje transcervical y abordaje transvaginal. Es muy importante conocer el instrumental que utilizamos. Realmente de la aguja solo la parte final es la parte activa, y tenemos varias opciones. Tenemos desde partes activas de 1 centímetro hasta partes activas de 4 centímetros. Dependiendo, y ya lo veréis después, del tipo de técnica que utilicemos y del mioma que tengamos que tratar, pues podemos adaptar los terminales a nuestras necesidades. Siempre tenemos que tener en cuenta que el óvalo de ablación va a estar como máximo a medio centímetro en la punta. Como veis en el siguiente esquema, en la punta de la aguja tenemos que mantenerla a medio centímetro del límite del mioma, porque cuando deliberemos la energía, al final lograremos llegar a un óvalo que nos trate hasta esta distancia. Tenemos varios métodos para tratar los miomas. El que nos gusta más, el más utilizado, es el moving shoot, que se trata de pinchar con la aguja hasta lo más lejos que podamos del mioma y ir haciendo zonas de ablación retirando la aguja. También podemos utilizar el modo continuo. La aguja está fija, no se va a mover, la dejamos a medio centímetro, como hemos hablado, del límite del mioma, y la aguja va a provocar un óvalo, como hemos dicho, dependiendo de la longitud de la zona activa. ¿Cómo controlaremos este tratamiento? Por un lado, lo controlaremos por ultrasonido con los cambios en la escala de grises. Cuando logramos zonas hiperecogénicas, sabemos que estas zonas están tratadas. Otra manera de tratarlo es utilizando el contraste ecográfico Zeus, que lo que hace es demostrarnos que el contraste no entra dentro del mioma. Esto es una técnica muy fina y que permite el control intratratamiento. Y evidentemente post-tratamiento podemos utilizar la resonancia magnética, que utilizando contraste con gadolinio también nos va a permitir delimitar perfectamente la zona tratada, que es la zona que
completamente oscura donde no entra el gadolinio y esto nos va a permitir un control muy estricto del área tratada. Vamos a ver un ejemplo de técnica continua. Aquí podéis ver 4 fotos de diferentes momentos del tratamiento y veamos que cada vez el área tratada va aumentando. Aquí no movemos la aguja y hasta lograr el óvalo de ablación. Esto es un caso nuestro, una paciente con un mioma submucoso transmural, llega prácticamente a la serosa del útero de unos 5 centímetros. En esta paciente se utilizó la técnica del moving shoot. Aquí podemos ver un vídeo, la delimitación del mioma. Primero realizamos un Zeus, en este caso es un mioma muy vascularizado. Fijaros que primero entra el contraste en el mioma que en el resto del útero y procedemos a pinchar y a hacer la primera zona de ablación. Fijaros que esta zona de ablación es rápida. Cuando logramos los cambios de grises movemos la aguja y seguimos con una zona al lado. Y lo mismo hacemos en una tercera fase. Se trata de ir tratando todo el mioma para lograr una ablación. Y esto es el Zeus que realizamos en medio del tratamiento. Aún tenemos una zona periférica no tratada y lo que haremos es, una vez localizada esta zona, volverla a tratar. Aquí podéis ver que estamos en una zona más posterior con el cambio de grises, y este es el aspecto final después de realizar el contraste con una ablación completa del mioma. Aquí podéis ver la resonancia en T1 del mismo mioma un mes después. Ya podemos observar una disminución importante de este mioma. Veis que hay mucho más miometrio entre el mioma y la serosa del útero. Este mioma se ha metido en la cavidad endometrial y veréis que esto después va a ser de gran ayuda para lograr la ablación completa del mismo. Y aquí podemos ver la diapositiva con gadolinio, la secuencia con gadolinio, donde vemos una ablación prácticamente al 90%. Podemos ver una zona de semiluna en la parte posterior que no ha quedado totalmente tratada. Y aquí podéis ver la histeroscopia que realizamos a esta paciente un mes más tarde, donde hay una zona completamente necrótica y queda esta semiluna de mioma activo que logramos resecar en la totalidad, logrando una cavidad, fijaros, una cavidad perfecta. Esta paciente dejaremos que se quede embarazada pues unos 2-3 meses después de la resección histeroscópica. Les presento otro caso. Este caso es una paciente perimenopáusica que se presenta en nuestro hospital con unas metrorragias importantes, con una hemoglobina de 6 y con un pequeño mioma submucoso importante. Inicialmente la tratamos con esmia, con acetato de ulipristal, para parar la hemorragia, y seguidamente se sometió a un tratamiento con radiofrecuencia. Aquí pueden ver el contraste ecográfico previo al tratamiento. Este es un mioma que, al revés que el caso anterior, primero se llena el útero, pero el mioma tarda más, o sea, es un mioma de baja vascularización. Y aquí en la segunda ecografía pueden ver la ecografía post tratamiento, post ablación, ya no entra nada de contraste en el mioma, por lo tanto hemos logrado una ablación completa. Y aquí pueden ver la resonancia con esta zona donde no entra el gadolinio, con una ablación completa. Esta paciente está absolutamente asintomática, ha tenido ya menstruaciones, y las menstruaciones han vuelto a la normalidad. ¿Qué tratamientos complementarios podemos realizar? Porque a veces nos vamos a encontrar con miomas que no son como los que he presentado, de 5 o 3 centímetros, que son
relativamente fáciles de tratar, nos podemos encontrar con miomas mucho mayores. En estos casos, los tratamientos complementarios nos pueden ayudar a disminuir sobre todo el tamaño del mioma, la vascularización, que es otro factor importante que nos puede complicar la ablación, y alterar el flujo vascular. Antes utilizábamos análogos de la GnRH, pero como ustedes saben tienen muchos efectos secundarios, muchos síntomas menopáusicos, y actualmente preferimos utilizar acetato de ulipristal, que además de controlar el sangrado y disminuir el tamaño del mioma, induce apoptosis, lo cual puede mejorar los resultados de la radiofrecuencia. Otra alternativa más barata es la inyección ecoguiada de alcohol etílico, que lo que produce es una trombosis vascular y por lo tanto una disminución del flujo sanguíneo del mioma, y esto facilita también el tratamiento. Pero bueno, todo esto es muy bonito, podemos hablar de ablaciones, podemos hablar de resonancias, pero lo importante en nuestros pacientes son los resultados clínicos. Son que estas pacientes que sangran, que estas pacientes que tienen problemas con el volumen de sus miomas, dejen de tenerlos. ¿Cuáles son estos resultados clínicos y de qué dependen? Nuestra experiencia en la ablación de miomas con ultrasonidos de alta intensidad, nosotros tenemos una serie de más de 600 casos de miomas tratados con ultrasonidos de alta intensidad guiados por ecografía. Sabemos que el resultado clínico básicamente depende de la cantidad de mioma que hayamos sido capaces de eliminar, de coagular. Y eso lo podemos objetivar con una fórmula que es el tamaño del mioma previo respecto al tamaño de la ablación. Y eso es lo que nosotros le llamamos volumen no perfundido. Zona del mioma donde no llega vascularización. A mayor volumen no perfundido, a mayor ablación, mejores resultados clínicos. Y aquí les enseño esta gráfica. Esta gráfica está hecha con pacientes con ablación por ultrasonidos, pero que sirve para cualquier tipo de ablación, que lo que demuestra es que necesitamos como mínimo una ablación a partir del 85% del volumen total de mioma para lograr unos resultados clínicos buenos, que estén por encima del 90%. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser una ablación lo más importante posible, entre el 85 y el 90 o 100%. Y vamos a ver un poco las series que hay publicadas. Esta es una serie china y aquí básicamente pueden ver dos cosas. Una, la disminución de la severidad de los síntomas a 12 meses y el aumento de la calidad de vida de estas pacientes. Y otro efecto, aunque no es el efecto que nosotros perseguimos que las pacientes no tengan reglas abundantes, no tengan síntomas, no que disminuya el mioma, pero a la vez logramos esto. Y fíjense aquí que a 12 meses prácticamente hay una disminución entre el 80 y el 85% del volumen de estos miomas. Por lo tanto, logramos el efecto clínico y el efecto de disminución del mioma. Y más importante para mí es este estudio. Este es un estudio randomizado, controlado y donde se compara la radiofrecuencia con la miomectomía laparoscópica, la radiofrecuencia laparoscópica con la miomectomía. ¿Y qué podemos ver ya a 2 años, a 24 meses? Pues lo que podemos ver es que la radiofrecuencia es igual de efectiva tanto en el control de síntomas como en la mejora de la calidad de vida que la miomectomía laparoscópica. Pero tenemos una gran ventaja. La radiofrecuencia la vamos a hacer ambulatoriamente, no hay riesgo de sangrado, hay muchas menos complicaciones, por lo tanto,
Este estudio lo que sugiere es que hay una equivalencia, tanto en seguridad como en eficacia de la radiofrecuencia, comparándola con el estándar, que es la miomectomía laparoscópica. Este mismo grupo no ha publicado, ha presentado este año en la AGL en Estados Unidos sus datos a 3 años, comparando pues la misma serie, y fijaros que la mejora de la calidad de vida es superponible y muy importante. Los síntomas disminuyen más de un 50% y la satisfacción de las pacientes es equivalente con las dos técnicas. Por lo tanto, tenemos que concluir que la radiofrecuencia mejora los scores de calidad de vida y de síntomas de manera muy significativa, produce una disminución del volumen del mioma muy importante y además es un procedimiento ambulatorio, poco agresivo, poco invasivo, barato, repetible y con una tasa de complicaciones en buenas manos y siendo prudentes muy baja. ¿Qué indicaciones tenemos para la miomectomía, para la radiofrecuencia? Pues las indicaciones podríamos decir que son todos los miomas, pero vamos a intentar separar un poco. Nosotros creemos que hay una indicación clara en los miomas tipo 0 de más de 4 centímetros, que son difíciles de resecar por histeroscopia, y evidentemente en todos los miomas tipo 1 y tipo 2. En los miomas intramurales, evidentemente, todos van a tener indicación de radiofrecuencia, y también los miomas transmurales, del 2 al 5, estos miomas que nos ocupan todo el espesor del miometrio. Y donde tendremos que ser más prudentes es en los miomas subserosos, que están más cerca del intestino, más cerca del recto, y tenemos que tener en cuenta que el aumento de temperatura podemos hipotéticamente provocar lesiones a este nivel. Por lo tanto, en este tipo de miomas tenemos que ser mucho más prudentes. Y para nosotros, los miomas pediculados tipo 7 son una contraindicación para este tipo de tratamiento, pues el mioma se puede soltar, se puede necrosar dentro de la cavidad abdominal y dar problemas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, miomas hasta qué volumen, ¿no? Y aquí les he puesto 4 estudios, uno más antiguo de Brucker, de 25 casos. Fíjense que tienen una media de 6, pero llegan a tratar miomas de casi 19 centímetros. El estudio de Bongers, donde limitan los miomas que tratan a 5 centímetros, pero se lo he puesto porque es un número importante de casos y para que vean que hay una mejoría importantísima de los síntomas y una reducción de los miomas muy importante. Más recientemente se han publicado 2 estudios más, este de Brollman, donde la media de los miomas es más baja, hasta 7 centímetros, pero también con unos resultados clínicos muy buenos, y solamente un 8% de las pacientes no responden al tratamiento. La reducción de los miomas también es importante. Y por último, este estudio de Lee de este año, con 34 pacientes, esto también se ha presentado este año en la AGL, con un tamaño medio importante, un tamaño medio de 9 centímetros, estamos hablando de miomas muy grandes, y con una curación elevada del 80%, una mejoría del 17% y solo un 3% de pacientes que no mejoran en sus síntomas. Fíjense que aquí la reducción de tamaño del mioma es mucho más baja. Esta es también nuestra experiencia en las pacientes que hacemos ablaciones por ultrasonidos. Cuanto más grande el mioma, menos reducción, porque es más difícil que se reabsorba. Bien, hemos hablado de que esta es una técnica muy segura, pero no dejamos de utilizar una aguja que se calienta a 100 grados, y evidentemente si esta aguja está colocada en una vejiga, en un intestino delgado, en un recto, va a provocar una quemadura a este nivel.
Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy prudentes, localizar siempre la punta de la aguja, saber dónde la tenemos, ver que no estamos pasando a través de vejiga, a través de recto, a través de una asa intestinal, porque si no podemos tener problemas y podemos tener problemas graves. Aquí les presento un caso de una fístula rectouterina provocado por una radiofrecuencia. Por lo tanto, no es un procedimiento que esté exento de tener problemas. Si lo hacemos de manera regulada, con tiento y siempre controlando la aguja, es difícil que tengamos problemas. Pero si no utilizamos estas seguridades, podemos tener problemas graves. Y otra de las cosas que puede pasar, sobre todo en miomas transmurales o en miomas submucosos tipos 2 y 3, es que el mioma, una vez hemos tratado, se ha reducido tal y se extruye hacia la cavidad endometrial. Esto es relativamente frecuente, es un efecto secundario que a veces lo buscamos porque nos permitirá después realizar una histeroscopia para acabar de resecar el mioma. Y aquí les presento una serie coreana donde con miomas de más de 5 centímetros, en 24 pacientes, después de los miomas, hicieron 6 resecciones histeroscópicas y lo que pueden ver es que, por ejemplo, en este caso, en un mioma de unos 7 centímetros, hacen transmural, que afecta a toda la cavidad. Aquí ven la resección, el mioma necrosado y una restitución ad internum al fin, después de hacer la radiofrecuencia y la histeroscopia para acabar la resección. Aquí les muestro un vídeo de un caso nuestro donde, ya lo han visto antes, resecamos el mioma. ¿Qué tenemos que pensar en las pacientes que tienen deseo gestacional, tienen miomas y quieren someterse a este tipo de tratamiento? Aquí les muestro un poco la experiencia es corta. Me voy a centrar en esta revisión sistemática de Kerns de este año, 20 gestaciones, de las cuales solo un aborto espontáneo, 7 abortos electivos, porque la mayoría de estos embarazos se dieron en series donde no se preveía el embarazo, fases 2 y fases 3, pero fíjese que de las 11 gestaciones a término, la mayoría acabaron bien, sin ningún problema. Y les presento nuestra experiencia con gestaciones post-ablación hipertérmica con HIFU. Nosotros tenemos 43 pacientes que quedaron embarazadas, con 51 embarazos. Tuvimos 8 abortos, un 17%, es una cifra un poco más alta que la población general, pero se trataba de un grupo de pacientes de más edad. Y fíjense que de los 38 embarazos que llegaron a término, 30 parieron por vía vaginal sin ningún problema, el 79%, y 8 fueron cesáreas por desde nalgas a otros problemas que nada tenían que ver con el tratamiento previo con ablación hipertérmica. Y por último, quiero hablarles un poquito del tratamiento de los miomas y la fertilidad, porque cada vez nos encontramos con más pacientes portadoras de miomas que tienen una edad 35, 38, 40 años, que aún no tienen embarazos y que quieren un tratamiento conservador. Y entonces la pregunta principal es, ¿podemos tratar a los pacientes con miomas sintomáticos sin afectar la fertilidad? Y además, ¿en qué grupo de pacientes con miomas el tratamiento con radiofrecuencia o con ablación puede mejorar la fertilidad y disminuir las complicaciones durante la gestación y parto? Vamos a analizar un poco esto. El impacto de los miomas en la gestación y parto es bien conocido. Los miomas disminuyen la tasa de gestación, la tasa de aborto, aumentan las complicaciones en el embarazo, el parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, la placenta previa, etc. Y complicaciones durante el parto también se aumentan, como son más cesáreas, más hemorragia posparto, más transfusiones.
vamos a ver un poco cómo impactan los miomas. Todos los miomas impactan de la misma manera en los embarazos. Pues no. Los miomas submucosos tienen un impacto muy importante, y esto queda muy claro. Disminuyen la tasa de gestación, la tasa de implantación y el número de nacidos vivos, y aumentan de manera importante los abortos. Pero en cambio los miomas intramiometriales o los miomas más periféricos no tenemos tan claro que tengan un impacto tan importante. Vamos a analizar un poco más. Les voy a presentar aquí un trabajo de Olive, que es un trabajo ya antiguo, pero pueden ver que en las tasas de implantación y sí que los miomas intramurales tienen un impacto, no en las tasas de embarazo, donde solo tienen impacto los miomas submucosos, y parece que los miomas intramurales que distorsionan la cavidad endometrial disminuyen la tasa de implantación y aumentan la tasa de aborto. Por lo tanto, nos tendríamos que plantear si estos miomas se tienen que tratar. Y como ya hemos dicho antes, los miomas no solo impactan en que estas pacientes se queden menos embarazadas y aborten más, sino que si se quedan embarazadas van a tener más problemas durante el embarazo, van a tener más retrasos de crecimiento, más partos prematuros, más placentas previas, más desprendimientos de placenta, más roturas prematuras de membranas. Y cuando paran van a tener más problemas, más malas presentaciones, más distorsias de dilatación, más hemorragia posparto y un índice de histerectomías posparto más elevados. Pero no solo tenemos que pensar en estas pacientes. Hoy en día nos encontramos con muchas pacientes que son infértiles y que tienen miomas. Y aquí les presento un estudio de un grupo chino donde demostraron que en pacientes infértiles miomas alrededor de 3 centímetros impactaban de manera muy importante en la tasa de parto en las pacientes sometidas a in vitro, a FIP o a ICSI. Bien, sabemos pues que los miomas impactan de manera importante tanto en las pacientes fértiles como en las pacientes infértiles. Pero el hecho de tratar los miomas ¿va a mejorar esto? Esta es la gran pregunta. Bueno, pues esto no está tan claro. El arma que tenemos hasta ahora, que es la miomectomía, no parece que en los miomas que no son miomas submucosos tenga un impacto muy importante mejorando la tasa de embarazos. Y además tiene una morbilidad quirúrgica importante. Podemos tener transfusiones sanguíneas, lesiones de órganos, adhesiones posoperatorias que pueden alterar la fertilidad, roturas uterinas que no son infrecuentes y un aumento de la tasa de cesáreas. Por lo tanto, hoy en día podemos proponer a las pacientes con miomas submucosos de manera clara una miomectomía o una ablación, pero no está tan claro que esto se lo podamos proponer a todas las pacientes. Vamos a ir un poco más allá, y este es un estudio muy reciente de un grupo japonés con pacientes infértiles. Y fíjense que el único factor importante era miomas de más de 4 centímetros. Parece que si a estos miomas los sacamos, los tratamos, mejoramos de manera significativa la tasa de embarazos. Por lo tanto, hoy en día tendríamos que decir, se tienen que tratar todos los miomas submucosos, se tienen que tratar a los miomas que impactan en la cavidad endometrial, y probablemente en las pacientes infértiles miomas entre 3 y 4 centímetros es probable que también los tengamos que tratar. Por lo tanto, la situación sería la que les presento. Es evidente que los miomas sintomáticos los tendremos que tratar, la paciente que sangra, la paciente que tiene dolor, se tendrá que tratar, pero ¿qué tenemos que hacer con los miomas asintomáticos?
Los miomas submucosos está claro que se tienen que tratar. Para nosotros los miomas que distorsionan de manera importante la cavidad endometrial también, y probablemente en pacientes estériles, miomas entre 3, 4, 5 centímetros es mejor tratarlos. Y nosotros proponemos que en algunas pacientes sin otra causa de esterilidad y con miomas también se traten. Otro grupo de pacientes que podríamos proponer un tratamiento de los miomas es aquella paciente joven que no tiene hijos, que la estamos controlando con un mioma asintomático y que cada año este mioma va creciendo. Creemos que esto puede ser una indicación antes de que tengamos un mioma que dé problemas. ¿Y cuál es el mejor tratamiento, no? Ya lo hemos hablado. La miomectomía, la embolización de las arterias uterinas, la radiofrecuencia. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos tratamientos, ¿no? La miomectomía, lo hemos hablado, tiene bastantes inconvenientes. La morbilidad quirúrgica, adhesiones posoperatorias, rotura uterina, aumento de cesáreas, y solo ha demostrado un aumento de la tasa de gestación en miomas submucosos. La embolización selectiva de las arterias uterinas no parece que tenga un impacto importante en la fertilidad. Les presento este estudio reciente del 2014 de un grupo francés donde tratan a 31 pacientes con deseos de fertilidad con embolización de arterias uterinas. No logran ni un embarazo. Por lo tanto, hoy en día tendríamos que desaconsejar que una paciente que quiere mantener la fertilidad se someta a una embolización de las arterias uterinas. Y como último, pues tenemos la radiofrecuencia, que es una técnica menos invasiva, permite un retorno a la actividad habitual rápido, no afecta al miometrio, no se altera la circulación ovárica. Y bueno, además, si tenemos un aparato de radiofrecuencia, existen otras aplicaciones que para mí son muy recientes, hay muy pocos casos de publicaciones, pero que son importantes, que es el tratamiento de la adenomiosis. Como ustedes saben, la adenomiosis es un problema muy difícil de tratar quirúrgicamente, aunque se han propuesto diferentes intervenciones, es muy complicado y además tiene un efecto sobre la calidad de vida de las pacientes muy importante. Y aquí les presento un estudio del grupo de Marcello Ceccaroni de Verona. Este grupo es un grupo que trabaja mucho en endometriosis profunda y aquí ven un grupo de pacientes, de 15 pacientes tratadas con radiofrecuencia guiada realizada por laparoscopia durante un tratamiento de otras endometriosis, y vean qué mejoría hay en el volumen del tamaño del útero, la disminución del tamaño del útero, pero lo que es más importante, una disminución del dolor, que es una cosa terrible para estas pacientes, importantísima, del 71% a los 12 meses. Y aquí pueden ver otro estudio, un estudio chino, con 87 pacientes, con unos resultados muy parecidos, control a 12 meses, disminución del volumen del 41%, una mejora significativa de los síntomas de dismenorrea y sangrado, y una tasa de reintervención del 18%, que teniendo en cuenta el impacto que tiene la adenomiosis en nuestros pacientes, yo considero que es bajo. No hay en este estudio complicaciones graves. Por lo tanto, vamos a pasar a las conclusiones. La radiofrecuencia para tratar los miomas es un procedimiento muy poco invasivo, tiene una eficacia clínica similar a la miomectomía, evita una cicatriz en el miometrio y adherencias pélvicas si la utilizamos por vía transvaginal o transcervical, preserva la fertilidad, es un procedimiento ambulatorio y la tasa de complicaciones graves, si somos prudentes, si controlamos siempre nuestra aguja, es mínima. No queda más que despedirme de ustedes. Si quieren hacerme
cualquier consulta, cualquier aclaración sobre este particular, aquí tienen mi mail y estaré encantado en responderles a todas las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias por su atención y espero que esta pequeña charla les haya sido de ayuda.